Comentario o tutorial sobre la filosofía de Hegel. Hegel es un gran filósofo idealista. Su filosofía se le considera un idealismo absoluto, y lo es realmente. Nació en 1770 en Alemania y murió en 1831. Sus obras son numerosas y de gran significación para la filosofía. De hecho, es uno de los mejores filósofos universales que han surgido a lo largo de la historia. Entre sus obras se pueden destacar muchas, como por ejemplo Escritos de Juventud, Crítica a Fichte y Schelling y esbozo de su sistema, Fenomenología del Espíritu, Sistema Definitivo, Ciencia de la Lógica, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Filosofía del Derecho, Cursos, etc. Realmente el concepto fundamental que utiliza Hegel es el de lo infinito, concretamente la relación de lo finito con lo infinito. Esto es una constante a lo largo de su desarrollo filosófico, de su elaboración filosófica, aunque es verdad que estuvo al principio de su carrera filosófica muy influido por su amigo Schelling, con el que había coincidido durante varios cursos en el seminario de Tubinga. Él poco a poco fue desarrollando su propio idealismo absoluto, que diríamos que era diferente claramente al propio de Fichte y también de Schelling. Retomando la idea de lo infinito, conviene destacar que en lo infinito para Hegel se comprende todo y se reconcilia todo. Por otra parte, conviene destacar también que el infinito es sujeto o también espíritu o razón. Para el propio Hegel el todo, la realidad, diríamos, tiene una visión omnicomprensiva de la realidad, en el sentido de que el todo de la realidad realmente es el despliegue del espíritu, o sea, el despliegue de la razón, podríamos decir. En consecuencia, para Hegel el espíritu podríamos decir que pone la realidad de alguna manera, ¿no? O que crea la totalidad de la realidad. En este sentido, el espiritualismo de Hegel, el idealismo absoluto de Hegel, se contrapone muy claramente al marxismo, que es un movimiento filosófico posterior a Hegel, porque Marx pensaba que las condiciones materiales de la realidad determinan las ideas y no al revés como pensaba el propio Hegel. Por otra parte, también señalando algunos otros aspectos fundamentales de forma muy breve de la filosofía de Hegel, es interesante destacar que para Hegel el deber ser y el ser coinciden. Busca pues una unificación de la razón y de la realidad, como una identificación de razón y realidad, y no como un contraste continuo de la realidad y de la razón. Para Hegel, además, la función de la filosofía es comprender la realidad, justificarla, es ponerse en paz con ella. En esto realmente pues no coincide con otros filósofos, especialmente, por ejemplo, Marx, que, por ejemplo, decía que la misión de la filosofía no solamente era comprender la realidad, sino transformarla. En este sentido, a veces se ha señalado que la filosofía de Hegel tiene un cierto matiz conservador, aunque también es cierto que, en cuanto a la filosofía política de Hegel, que está recogida fundamentalmente en su filosofía del derecho, en sus principios de filosofía del derecho y en otras obras, pues hay que tener en cuenta que el propio Hegel fue controlado por la censura prusiana, y a pesar de que era el filósofo oficial del Estado de Prusia, pues Hegel tuvo sus problemas, como acabo de decir, con la censura de Prusia. Pero incluso en esos problemas que tuvo, salió positivamente de ellos, porque incluso algún fragmento que se le quitó de algunos de sus escritos no significó nada, y realmente su escrito se difundió igualmente, ¿no? Otra cuestión que conviene señalar es que en Hegel espíritu, razón e idea son términos sinónimos, que aunque ya lo había señalado anteriormente, conviene insistir en ello. En lo relativo al derecho, está claro que para Hegel cubre todo el ámbito del espíritu objetivo. Uno de sus libros más importantes es Filosofía del Derecho, de 1821, cuando ya estaba instalado como profesor en la Universidad de Berlín y ya era pues muy conocido. Sus clases eran muy populares en el sentido que acudían muchos estudiantes a oír a Hegel, etc. El derecho para Hegel tiene, pues, es una revelación del Estado, diríamos, es la objetivación del espíritu como libertad. Eso es el derecho. Él da muchísima importancia al tema de ser libres. Y luego también tiene en cuenta que la moralidad, podríamos decir que es el aspecto subjetivo del derecho,
pero no por eso menos importante. El deber también aparece en su obra catalogado como la eticidad. La familia comprende a la familia, la sociedad civil, el Estado como absolutamente concreto, etc. Además, él insiste en que cada estado concreto es como la manifestación de un espíritu del pueblo. Y luego, en el ámbito de la filosofía de la historia, conviene insistir en que el desarrollo de estas relaciones de la historia universal pues va evolucionando con el tiempo y es también una especie de juicio universal. La historia para Hegel tiene pues un cierto sentido y solo puede comprenderse teleológicamente desde el concepto de fin, porque el término teleológico ya se sabe que significa finalidad, propósito, objetivo. O sea que para Hegel la historia tiene propósitos, tiene un concepto de fin, algo que es claramente discutible, pero él lo pensaba de esa forma. También tiene muy claro Hegel que en cada momento de la historia domina un cierto pueblo, y eso yo creo que, diríamos, a la luz de la antropología actual del siglo XXI y también del siglo XX, pues es algo verdadero, indudablemente. Y si no, ahí está el Imperio Romano, luego otros imperios que ha habido a lo largo de la historia, etc. En cuanto al fin inmanente de la historia, es la automanifestación o autoconciencia del espíritu, en la cual consiste también su libertad absoluta. Los individuos, para Hegel, son solo medios de cuyas pasiones se vale la astucia de la razón para encaminar la historia a su fin necesario. De hecho, él tenía una gran admiración por Napoleón, pensaba que era como la encarnación del espíritu, ¿no?, de la historia, y ciertamente, bueno, no era así realmente, pero bueno, él lo pensaba. En relación a la ontología, la dialéctica para él significa una concepción de la realidad como un proceso en tres momentos, cuyo motor es la contradicción. Se pasa de un momento a otro, lo que está en sí sale de sí, se niega a sí mismo en lo otro. Luego hay un tercer momento que es la reconciliación de los dos momentos anteriores. Para Hegel, por tanto, la dialéctica se entiende como un método que consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, de modo que razón y realidad expresen coincidencia verdadera. Claro, la coincidencia verdadera de razón y realidad es lo que busca en realidad la dialéctica, porque según Hegel hay un movimiento racional de la idea, y ese movimiento racional de la idea hace que al final coincidan realidad y razón. Es el planteamiento idealista hegeliano respecto a esta cuestión de la dialéctica. En cuanto a su sistema filosófico, se puede dividir en distintas partes. Está claro que su obra, diríamos, más grande, primera, es Fenomenología del Espíritu, de 1807, en la que considera que lo infinito solo se alcanza al final de un laborioso y doloroso proceso. La dialéctica del amo y el esclavo y la conciencia feliz aparecen en esta obra, Fenomenología del Espíritu, y en cuanto a una especie de esquema de su sistema filosófico, pues aparece recogido en su obra Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Entonces, si abordamos una especie de esquema de la enciclopedia del sistema hegeliano, sería de esta manera. Un primer punto sería la lógica, la que sería la idea en sí misma, que comprende la ontología y que trata de la doctrina del ser, de la doctrina de la esencia y de la doctrina del concepto. Otro segundo apartado del sistema filosófico hegeliano sería, de forma resumida, la filosofía de la naturaleza, que comprende la mecánica, la física y la física orgánica. Otro tercer aspecto del sistema hegeliano sería lo que él denomina la filosofía del espíritu. La idea vuelve sobre sí misma, que sería la autoconciencia, y se divide en espíritu subjetivo, que comprende el estudio, el análisis del alma, o sea, la antropología del alma, la psicología de la conducta, etc. También habría la fenomenología del espíritu, que trata de la conciencia, del pensamiento, de la percepción, etc. Y por último se hablaría en el espíritu subjetivo y se analizaría el espíritu, o sea, la psicología. También existe el espíritu objetivo para Hegel, que comprende el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad, entendiendo que la eticidad incluye dentro de sus análisis a la familia, a la sociedad civil y al Estado. Y por último estaría el espíritu absoluto, que comprende el arte, que para Hegel es lo absoluto en la intuición sensible, la religión, que es lo absoluto en la representación, y la filosofía, que por supuesto es lo absoluto también en el concepto.